Gracias. En esta ocasión fuimos nosotros y ellos transmitiendo la palabra cuando realmente tienen mucha televisión, pero queremos que ellos tengan televisores y queremos que oren por esa obra. Verdaderamente hemos pasado un momento feliz. El presidente, también personas prestigiosas, han oído a personas como yo y se gozaban por la palabra y me sentí agradecido. Vamos a leer la palabra de Hechos, Hechos 4, del 1 al 22. Vamos a anunciar. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, dijeron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia al templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombres en este hombre, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. En el libro de Hechos, simplemente eran discípulos de Jesús, eran hombres normales y eran personas ignorantes, pescadores. Pero qué maravilloso llegando el Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y después de que resucitó. El Espíritu Santo llegó en el corazón de ellos. Ahora más, eran distintos a personas de antes. Es decir, en Roma, los sacerdotes, ellos temblaban ante ellos. Ellos deberían de haber temblado delante de ellos, pero con toda convicción anunciaban la palabra de Jesús y era maravilloso. Yo en esta ocasión, disculpe, me subí en un avión muy caro, discúlpenme. A menudo no había avión allí. Uno va y después viene. A veces tarda un día, 2 días, y tuvimos que usar el avión privado. El avión privado era bastante caro. Pero Pastor Park Kyung-ju y algunas personas determinaron, es importante porque el Evangelio es importante, y tuvimos el viaje pero más cómodo. Claro, de aquí a allá tomamos el avión común, y dentro de ese lugar usamos el avión privado. 2 pilotos, una azafata, había una persona que nos cuidaba. Éramos como 10 y tantos y visitamos aquel país. Nos encontramos
con ministros, presidentes, muchos países, especialmente aceptando el evangelio que anunciaron, se conmovieron, estuvieron agradecidos. El Señor Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana, verdaderamente tuvo que ir lejos, pasando. Ellos tuvieron que descansar también y estaban cansados y se encontraron con la mujer samaritana. Yo soy más vil que Jesús. Realmente me subí a un avión de clase. Discúlpenme que le diga esto, pero estuvo bueno. Tuvimos más tiempo para compartir. Pero realmente han abierto el corazón hacia Dios, especialmente por la Expo Busan 2030. Yo fui ahora para realizar esa obra. Por la gracia de Dios hemos hecho de maravilla. Se maravillaron, estuvieron con nosotros y tuvimos mucho agradecimiento. Era maravilloso ver cómo Dios trabajaba en nosotros. Cuando vemos la Biblia, el mundo que la Biblia nos enseña, el mundo que nosotros vemos es distinto. Nuestro pensamiento, desde que amanece el sol, veo, ahora experimento. Dentro de ese límite uno llega a pensar. Dentro de nosotros hay manifestaciones, educaciones, cultura. Uno puede aprender mucho de eso. Pero el mundo espiritual, acerca del mundo de Dios, no podemos ver, no podemos tocar. Pero entonces, contrariamente, tenemos que abrir la Biblia. Esta Biblia es un libro maravilloso que nadie puede escribir. De tal manera se cumple y es maravilloso. Yo tengo realmente una pena delante de mi esposa. Es que cuando empezamos la iglesia en Daegu éramos pobres, pasamos hambre en muchas ocasiones. Terminamos el culto de la noche y se iba a la casa. No había ni comida y me sentía apenado y me quedé allí. Era segundo piso, el salón de culto. No quería ir a casa. Me puse a orar. Oramos largo tiempo. De repente, ¿cómo oré? Muchas islas del sur del Pacífico. ¿Qué clase de gente va trabajando? ¿Qué clase de gente? Ellos cómo viven, ellos qué comen, ellos. ¿Quién predicará el Evangelio a ellos? Señor, en el sur del Pacífico, a aquellas personas, permítanos predicar el Evangelio. Nosotros yendo, realizamos la campaña. Yo en adelante. Queremos empezar el canal de televisión en cada país. Puede que no podríamos hacer como el canal KBS porque gastaremos mucho dinero, pero para que puedan oír la palabra de Dios, un canal. Hemos pensado realmente en la estación de televisión con el hermano Yongjin, hablamos con el hermano, haciendo un canal. Este culto si podemos llevar allá y si se transmite, qué felices estarán los ciudadanos. Si ellos reciben la salvación, qué felices estarán. Pensé mucho acerca de ello. Claro, la mayor felicidad de ellos es la novela coreana. Sí, hay muchos que hablan el coreano. En lugares donde tienen televisión sí lo hablan, pero en lugares en donde no. Y me surgen pensamientos. Tengo tantos proyectos que quiero hacer. No sé ni cómo lo voy a poder hacer todo, ni me imagino. Hoy, acerca de la iglesia de Gangnam. Las personas de Gangnam, ¿con qué corazón están viviendo? Cuando se despiertan en la mañana, ¿qué es lo primero en que piensan? ¿Qué corazón tienen para resolver aquella dificultad? Y fácilmente sabrían que pueden resolverlo mediante Jesús en lugar del dinero. Y yo, cuando me pongo a pensar en eso, las veces que empiezo a predicar, tengo que sacar esto, poner esto, sacar esto, y voy luchando. Y es muy corto el tiempo del sermón. Es como casi 1 hora el sermón que yo doy. Todo el día hablan las cosas del mundo, pero 1 hora el sermón. Algunos dicen,
durante 1 hora. ¿Cómo que tiene tantas cosas que decir? Es posible. Pero realmente yo tengo tantas cosas que decir. Y cuando fui a ese país, tenía tantas cosas que decir y había tanta gente que quería oír, entonces estaba feliz. Fui a Kiribati y el presidente de aquel país. ¿Hay alguna foto de Kiribati? Por favor, a ver si lo pueden mostrar. Ha preparado el banquete por nosotros. Teniendo comunión con el presidente. Era conmovedor, conmovedor. Preparamos y el mejor restaurante Kiribati. Hemos estado agradecidos junto con el misionero, junto con los hermanos. Fuimos a almorzar. Almorzando, comiendo. Yo como muy rápido. Cuando poco, ya trago todo. Y el comer. Yo tengo que calcular, pues, hasta cómo comer para hablar. El presidente estaba feliz. Por último, en Fiji. ¿Ustedes se acuerdan del pastor Jone? El primo del hermano Jone es primer ministro. Hace poco que estuvo como primer ministro y nos encontramos. Nos hemos puesto muy agradecidos, hemos estado agradecidos hablando de esto. En mi corazón, ¿cómo será que el Señor me ha guiado a mí? A un hombre como yo, cómo el Señor lo ha formado, cómo me ha hecho a mí. Me sentí muy agradecido. En esta mañana pensé, ¿qué tengo que decir? Leí esta palabra de la Biblia. En el libro de Hechos, los discípulos de Jesucristo, antes de que se crucifique, todos escaparon. Todos escaparon. Pedro se arrepintió y luego de lejos le seguía. Cuando le seguía el Señor Jesús, fue junto a la casa de los sacerdotes. Pedro no podía entrar, Juan podía entrar. Y le habló a la muchacha y luego Pedro entró y la muchacha le dijo a Pedro, tú eres discípulo de Jesús, yo no conozco a tal hombre. Y esa es la figura de Pedro tal como es. Y así, de manera cruda, lo han expreso en la Biblia. Luego yo que cantaba el gallo y vemos la figura de cómo el Pedro llora después que canta el gallo. Es tan igual a nosotros, no sé cómo. Y luego Dios va formando a Pedro. Y lo que hemos leído hoy. En Hechos 4, cuando Jesús murió crucificándose, resucitó y empieza Hechos. Y eso vemos. Después de que resucitó el Señor Jesús, subió al cielo. Después que subió, cuando se encuentra con Jesús, Pedro cambia. Jesús cuando resucitó, Pedro estaba con los discípulos y Jesús le viene a buscar a Pedro. Cuando al último Pedro le sigue a Jesús, la muchacha le dice, ¿tú no eres el discípulo de él? Él negó, así estuvo, ¿verdad? Y tenía mucha vergüenza Pedro. Se pone a pensar, hombre como yo, ¿qué voy a ser apóstol? ¿Yo cómo voy a ser discípulo de Jesús? Yo no. Hay momentos que los pastores dicen eso. Yo también, no siempre, pero también a mí me ocurre. ¿Será que yo realmente soy digno de ser pastor? ¿Cómo yo voy a ser pastor? Yo, ¿para qué me convertí en pastor? Cuando yo me veo a mí mismo, si le cuento todo ello, los miembros no van a oírme a mí. Ese pastor Oxupar es un falso. Entonces, un poquito expreso eso. Pero también, Pedro tuvo aquellas ocasiones, como nosotros. Y Jesús resucitó y se manifestó. Y estaba así atontado. Y Jesús pasó de largo. Luego Pedro se pone a pensar, ¿cómo yo soy discípulo de Jesús?
Dije que no conocía, negué al Señor Jesús. Pedro en su corazón se decepcionó. Por más que se ponía a pensar, hombre como yo, ¿cómo voy a ser discípulo de Jesús? El colmo. No, yo no. ¿Cómo que yo voy a ser discípulo? Yo no. Estaba bien atormentado. Pedro, no se puede. Realmente el gusano debe comer realmente de las hojas. Yo soy un discípulo. No, yo no soy un discípulo, yo soy un pescador. Él dejó todo y fue a Galilea para pescar. Los discípulos que estaban con él, Pedro, ¿dónde vas? Yo voy a pescar. Despiértate, Jesús resucitó. ¿Cómo que te vas a ir a pescar? Tenemos que anunciar el evangelio. Yo, conmigo no se puede. ¿Pero qué piensas hacer? No, vamos a, ya, renuncia a eso, vamos a predicar el evangelio. Deberían haber dicho esto. Yo también. Mejor vamos a pescar, mejor vamos. Ni siquiera uno pudieron pescar toda la noche. Amaneció, no pudieron ni pescar uno siquiera. Antes hemos podido pescar, pero parece que los peces nos conocieron, parece que recibieron alguna información nosotros y por culpa de nosotros ni los peces vienen. Nada le salía. Jesús se aparece allí. ¿Hay pez? No hay. Tiran a la derecha la red. Conforme a la palabra de Jesús, habían tirado a la derecha. Mirando eso, es Jesús. Fueron corriendo, Pedro nadando. Cuando se fijó, estaba Jesús en la costa y había puesto, sí, el fuego, había peces. Y en silencio estaban desayunando con Jesús. Después de que terminaron de comer, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que estos? Yo no sé cómo Jesús puede, preguntaré yo. Podría preguntar otra cosa, pero es algo tan difícil. ¿Y cómo deberían de responder? Yo amo a Jesús. ¿Pero para qué te escapaste si me amas? Sí, no, realmente no concuerda, pues. Yo, a pesar, amo a Jesús. Pero tú te escapaste. No, estás mal, estás equivocado. Pero Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos? Sí, obviamente le amo. Si no soy yo, ¿quién le va a amar? Yo le amo. No le podía decir eso. Señor, usted sabe que yo le amo. Pedro dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Ese día, Pedro se encuentra con Jesús y había descubierto el corazón de Jesús por primera vez. Jesús me conoce a mí. Desde un comienzo era un hombre carente. Desde un comienzo yo era un hombre así. Yo era realmente un don nadie. Yo realmente era una persona cobarde desde un comienzo. ¿Cómo me dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Señor, usted me conoce. Señor, usted me conoce. Yo le negué 3 veces a usted. Pero me dice para que pastorea y usted me encarga a sus ovejas a pesar de que yo soy así. El corazón de Pedro era muy distinto a Jesús. En el corazón de Jesús no puede menos que derretirse uno. Nosotros somos así a pesar de que creemos en el Señor. Ya tengo que dejar de ir a la iglesia. Siempre el pastor grita y dice lo mismo siempre.
Ya es la 12ª vez que oigo esto. No sé cuánto repite. Es posible, pues sería que porque no tiene libro, el pastor repite tanto. Pero hermanos, el Señor es distinto. El Señor es distinto. El Señor es distinto al pastor Osopar. Es distinto a ustedes, a los hermanos amados. El Señor tiene esperanza hacia ustedes. Pedro me negó a mí ahora, pero predicará el evangelio por mí. Pedro, a pesar de que me negó, a pesar de que dijo que no me conocía, el Señor Jesús no es ese Pedro que ahora se ve, sino que está mirando a otro Pedro. De esa manera lo está guiando. Y así empieza el libro de Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 1 a 2. ¿Cuánto tiempo tarda cuando leemos por el libro? A pesar, con libro es como 5 minutos. Es hasta el 6, del 1 al 4. Pedro va cambiando. Aquí, cuando llegamos al 4 de Hechos, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia al templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano. Los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como 5,000. Hasta hace un poquito. Yo voy a ir a pescar, no voy a ir a creer en Jesús. Yo voy a ir a pescar. ¿Cómo que yo voy a ser apóstol? Yo soy apenas un pescador. Sí, claro. Es un pescador. Sí, ¿cómo que yo voy a ser Jesús? ¿Cómo que yo voy a ser discípulo de Jesús? ¿Es posible? ¿Para qué? Se encuentra con Jesús. Llegando al 4, Pedro, es increíble cómo predica. En el 1 dice, hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué nombre habéis hecho esto? Pedro, ellos imaginaron que dicen, disculpe, perdón, perdón. Algo maravilloso es, Pedro dice de esta manera. Con toda convicción Pedro va hablando. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, sí, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de entre los muertos. ¿Cómo es que habla de manera tan simple? ¿Cómo es que encaja todo cuando el Espíritu Santo llega? Es eso. Cuando leemos la Biblia a veces, wow, ¿cómo que hay tal palabra? Porque yo no sabía esto. Wow, esta palabra es tan buena. Es bello esta palabra. Ah, ¿cómo que hubo tal palabra? Mi pecado fue perdonado. Wow. Yo antes tenía tanta hambre cuando era pequeño. Yo había comido manzanas de la casa ajena. Verdaderamente. También comía caqui. Robé mucho. Robé bastante. ¿Cómo que yo voy a ser pastor? Soy un hombre sucio, soy un pecador. Un día Dios vino a mi corazón, me iba guiando a mi corazón. Yo, para recibir la salvación, yo quería corregir cómo hablaba, porque anteriormente hablaba así, todos se reían cuando yo hablaba. Y me dijo mi hermana, Oxo,
tú no tienes que ser pastor. Sí, yo no pensé ser pastor, no te imaginas, no me imaginé ser pastor. Pero un día ya era pastor, me convertí en pastor. Y de repente estaba predicando la palabra mediante Dios. Anteriormente los sacerdotes, escribas, habían matado a Jesús. Pedro tenía miedo de ellos, tenía temor. Pero ahora para nada le tenía miedo. Sí, aunque a pesar de que vaya a la cárcel, para nada tenía miedo. Porque Jesús es mucho más grandioso que ellos. Jesús cuando quiera me puede sacar a la cárcel y me puede dirigir cuanto fuese, tiene ese poder. ¿Qué tanto si me atrapa? El Señor Jesús si me deja libre, voy a andar libre. Y si me deja vivo, yo voy a andar vivo. Ahora, más que el temor hacia ellos, tenía una fe grandiosa hacia el Señor Jesús. ¡Wow! Pedro, había ocasiones de que actuaba de esta manera. ¡Wow! Hubo ocasiones que Juan actuó de esta manera. Toda su vida parecía que no sería así. El Señor Jesús, cuando uno descubre cómo le va guiando, es grandioso el amor del Señor, uno siente tanta gracia. Aparte Jesús, ¿qué tendría uno que decir tanto? Nada, nada. Realmente hay tantas cosas que decir de Jesús, pero algo maravilloso. Yo soy un don nadie. Y el gobierno de Kiribati había entregado un terreno al misionero y un teo. Yo me fui a ver cómo es. Está el mar. Y en medio del mar vemos cómo está extendido ahora el asfalto. Al lado de ese asfalto hay un terreno. No es terreno, es un poquito terreno en medio del mar. Yo en esta ocasión fui y junto con el hermano que trabaja en el canal. Queremos hacer un canal de televisión en la isla Pacífico. No sabemos cuánto costará. No será así perfecto como KBS, no será como MBC. Pequeñito. Vamos a poner un canal y que sea quien fuera pueda oír la palabra de la Biblia. Eso es lo que estamos planificando con el anciano Oyongjin. A ver, tienes que poner el presupuesto. Quiero tener un canal de televisión. No todo a la vez, sino que poniéndole un poquito música coreana también. Película coreana le encanta. Historietas coreanas le encanta. Tiene tanta popularidad. Y queremos luego, la popularidad número 1 será la palabra. Queremos que ustedes oren por ello. No voy a poder ir siempre a ese país predicando. Y sería bueno que puedan oírlo una vez y de nuevo y así. Pero en un canal, qué bueno si ellos oyen el sermón del domingo. Qué bueno si oyen la canción del coro. Qué bueno si ellos oyen cómo los hermanos testifican. Pero esto es increíble. No es que hemos tratado de hacer esto, pero nuestra misión, de manera maravillosa, va trabajando. Ayer, antes de venir, el pastor Jone, su hermano, su primo es el ministro de Fiji. El gobierno anterior tenía interrelaciones, tenían relaciones con China y China dijo cierra la embajada de Corea. Y la esposa de Jone era embajadora, pero su primo se quedó como primer ministro y yo conocía bien a él. Luego el ministro de Educación vino en busca de mí. Yo le dije a él, le voy a decir al primer ministro, el ministro está muy ocupado, yo tengo que trabajar con usted. Hagamos la charla a la mentalidad, trabajemos en cosas de IYF. Y estaba contento. Por favor, que hable, que diga al primer ministro. Y estaba muy ocupado el primer ministro. Y vino antes de la campaña, hablamos
Y le dije al primer ministro, me encontré con el ministro de Educación. Es difícil de que me encuentre con usted. Entonces me encontré con el ministro y quiero empezar la charla de mentalidad en todos los estudiantes. Si usted habla así, queremos traer al ministro de Educación a Corea y educarlo, formarlo y embellecer este país. El ministro dijo, sí, yo voy a dar las órdenes, dijo él. Me sentía apenado. Yo no puedo decir, erige a tal persona, pon a tal persona. Yo me sentía apenado. Yo no estoy haciendo una política, pero el primer ministro estaba feliz. Pero él dijo, no me encontré con el ministro, pero hoy me voy a encontrar. Y así, para que vaya a Corea, para mostrarle Lincoln y cómo educamos. Y en ese país también queremos enseñar esta educación dentro del mundo espiritual para que puedan vivir. Queremos guiarlos. Yo estaba muy realmente seguro por ello. Realmente el Señor Jesús cuando empezó a trabajar, no había nadie que pueda impedir ello. Nadie, nadie. No había nadie. Dentro de nosotros está el Señor Jesús. Si nos guía para predicar el Evangelio, ¿quién podrá impedir ello? Aunque ustedes nunca han podido evangelizar, si Jesús en su corazón les habla, a ver, predica el Evangelio, a ver, salva a ellos con la sangre mía. Si Jesús dice ello, ¿quién va a impedir? Imagínense solos. En nuestra iglesia son como 1.500 personas los que vinieron aquí. Todos los 1.500 iban para anunciar el Evangelio. Me parece un sueño. Porque hemos pensado otra cosa, porque hemos pensado en vestirnos bien, en vivir bien, predicando este evangelio cuando la gente recibe la salvación. Qué feliz va a estar el Señor, qué bueno si el Señor nos ayuda, qué maravilloso. Verdaderamente, en esta ocasión, no era posible ir a África, no era posible ir a la isla, porque había aviones una vez en 3 días, una vez en 4 días. Y sería bueno que nos vayamos en avión y nos quedemos 3, 4 días, pero podemos ir a algunos países estando un mes en esa región. Entonces, vamos a comprar un avión privado. Yo no dije eso. El pastor Park Kyung-jo era bastante caro. Sí, no se podía con 5 centavos. No se podía ni con 5,000, es posible. Nos hemos sentido agradecidos, nos subimos entre 10. Algunos pastores, alguna gente que trabajaba, 2 coros. Y cuando llegamos, luego vinimos, fuimos a la siguiente. Era muy, muy bueno. Y los pilotos también estaban felices estando con nosotros agradecidos, especialmente la azafata. Había una señora joven, ella era tan amable con nosotros, porque era 10. Es decir, no podía dejar de ser amable, aunque le digamos que no, porque éramos apenas 10. Preparaba el almuerzo. Delante de Dios nos hemos sentido muy agradecidos. ¿Por qué? Desde hace tiempo atrás, en el sur del Pacífico, yo pensaba, ¿a quién predicaría? A la isla del Pacífico, sin ir a casa. Yo me sentía apenado con mi esposa porque no había comida. No podía ir a mi casa porque me sentía apenado para ver el rostro de mi esposa. Solo me puse a orar. Dormitaba, oraba, dormitaba, oraba. Orando dije, Señor, dije, en el sur del Pacífico hay muchas islas. ¿Qué ropa? ¿Qué comen ellos, Señor? ¿Quién predicará el Evangelio a ellos, Señor? Señor, permita para que anuncie el Evangelio en el sur del Pacífico. Permita que ellos también oigan de Jesús y reciban la salvación. Permita que ellos cambien también, Señor. Cuando me encontré con los hermanos que habían recibido la salvación, realmente ellos se conmovían, estaban felices oyendo este Evangelio, estaban agradecidos. Los hermanos de la iglesia, todos.
haciendo la tabla. Bueno, fulano va al exterior, mengano, y hacia todos les quiero enviar. Ustedes viajen al exterior, prediquen el Evangelio, será muy bueno. Y ellos están felices de ver al coreano también. Contentos de ver al coreano, sienten agradecimiento en esta ocasión por la gracia del Señor. Una gran puerta del Evangelio se ha abierto en muchos países. Hemos estado muy, muy agradecidos. Cuando leemos la Biblia, Pedro, ahora a escondida iba, no, tú eres discípulo, no, yo no soy discípulo, no. Está el Pedro, el Espíritu Santo llegando en él. Realmente no le decía a la muchacha, sino al judío le decía, en lugar de oír a ustedes, a ver, considera si es justo que yo te oiga ahí en lugar de la palabra del Señor. No podemos dejar de predicar el Evangelio. Es claro. Ellos son pescadores delante de los líderes romanos. En voz alta predican el Evangelio. Y profundamente ese Evangelio entra en ellos, envuelve ese reino entero. Y hasta Roma entra el Evangelio. Y para impedir que Pablo vaya, muere Eunuco. También hay tempestad para que la nave se destruya, aunque impedía en la última ocasión Pablo. Llega a Roma y juntando a los judíos, predica la palabra, el Evangelio. Y así acaba el libro de Hechos. Y la ciudad de Roma, aceptando el Evangelio de Cristo. El 1/3 de la gente de Roma dice que eran cristianos. Yo escuché esa historia. Parece un sueño. Ahora también Dios por nosotros. No solamente Seúl, no solamente en Corea, sino que en el mundo entero anunciando el Evangelio está realizando esa obra. Y los misioneros fueron enviados al exterior. Las veces que vamos al exterior, veo la vida de cómo viven los misioneros. Tienen dificultad, están en la pobreza, pero los misioneros cuando predican aumenta gente que recibe la salvación y ellos cantan himnos, se gozan. ¿Cuándo vemos eso? Creo que Jesús estará muy feliz. En esta obra tan grandiosa, somos partícipes, somos personas capaces de ser partícipes en esta gran obra. No tengan miedo, no titubeen. En adelante juntando dinero, vayan al exterior una vez al año. Las veces que tenemos campaña, ustedes pueden ir conmigo, pueden ir con nosotros y yendo allá, predicando también el Evangelio a ellos. También ustedes aprendan inglés, aprendan idiomas extranjeros y I think, aunque hablen de tal manera. ¿Me entienden, verdad? ¿Verdad que lo hago muy bien? Cuando vemos en esta Biblia, verdaderamente los sacerdotes, escribas, funcionarios, ellos que le pueden molestar y le pueden meter en la cárcel. Ellos hasta fueron a la cárcel, pero para nada están tristes. A ver, considerad que oiga la palabra tuya en lugar de la palabra de Dios. No podemos dejar de predicar este evangelio que hemos oído. ¿Cómo que puede decir algo tan sabio de la boca de Pedro? ¿Cómo que puede salir esto? Realmente uno le deja boquiabierto. Y cubre Israel, entra el Evangelio en Roma, llegó esto a Corea y hay gente que recibió la salvación aquí y la gente que recibió la salvación en Corea va al exterior. Yo después de casarme tuve una hija, pero cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija, acabó toda comida en nuestra casa. Llevé a mi esposa. Había un gran parque, había un gran orfanatorio, y fuimos al orfanatorio y yo soy especialista en la prédica de niños. En ese entonces, los huérfanos no seguían todo
hasta que sean adultos, sino que a los 18 salían. Imagínense qué dificultad tendrán ellos cuando salgan del orfanatorio. No les pediré nada. Permítame predicar el evangelio a ellos. Permítame abrir el camino. Me miró largo tiempo y me dijo que sí lo haga. Mi esposa tenía el vientre hinchado. El Señor me ama. Cantaba ese himno. Y los niños gritaban para cantar y era bueno de oírlo y le predicamos la palabra. A la tarde nos pusieron el almuerzo. El director nos puso un almuerzo tan bonito. Hemos llorado de hambre y hemos probado ese almuerzo. De nuevo predicamos el evangelio y a la noche de nuevo predicamos. Era delicioso. Durante una semana comimos el almuerzo y la cena y luego volvimos a casa. Mi esposa no sabe caminar bien. Caminaba largo tiempo, desapareció y apenas ella venía caminando. Durante una semana, 2 comidas al día. Habíamos sido realmente invitados por una comida maravillosa. Era conmovedor. A la mañana no habíamos comido. Un día de Gumi. Tuvimos la cantata en Gumi. Y vino una persona de Kimchon. ¿Cómo está? Le saludamos. Y que él era un directivo del colegio de Kimchon. Yo conozco. ¿Cómo usted conoce? ¿Conoce al pastor Isuchon? Le pregunté. Es mi papá, me dijo él. Trabajando en las cosas del orfanatorio. Ahora empezó a trabajar en la educación y edificó el colegio Kimchon. Y su hijo se convirtió en directivo y fue amigo mío. Una vez fui a ver almuerzo, me invitó. Disculpe, yo quiero almorzar, pero hoy no tengo tiempo. Si mañana usted me invita, yo vendré mañana. Que mañana venga. Y yo fui, tenía retiro en Teto y con mi hijo fui porque quería hacerle comer a mi hijo. Me invitaron carne, su matrimonio, nosotros entre 4 comíamos. Nosotros sacamos todo lo que estaba en la mesa, empezamos a predicar el evangelio. Estábamos agradecidos por la comida, pero verdaderamente nosotros, estando en ese orfanatorio, durante 5 días, de mañana y tarde, realmente estábamos tan agradecidos comiendo el almuerzo y la cena. Imaginémonos, Dios por el evangelio nos da dificultad, pobreza, decepción, más que cualquier otra cosa, nos da el corazón de amar a Jesús. Si esa persona oye el evangelio, recibirá la salvación. Esa persona, su vida cambiará. Esa persona estará feliz. Esa persona podrá liberarse de ir al infierno. Y mi corazón arde. En el mundo, cuando uno es cautivado, para que no puedan llegar a pensar de esa manera, oyendo el culto el domingo para que ustedes no puedan venir, Satanás le impide, ¿verdad? Usted es escándalo para venir hasta hoy, ¿verdad? Pero Dios es increíble cómo está vivo en medio de nosotros trabajando. ¿Cómo es que seres como nosotros pueden oír la palabra de Dios y recibir la salvación? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué somos nosotros para salvar a aquella alma? ¿Cómo es que nuestro Dios nos permite esa gracia tan grande a seres como nosotros? Nosotros cuando predicamos y una persona recibe la salvación, ha obtenido la vida eterna. Ese gozo, aquella gracia, ese amor. ¿Cómo podríamos expresar todo eso? A veces nosotros nos olvidamos del poder del Señor y nos cautivamos en la vida y pataleamos para vivir. Pero cuando ahora me pongo a pensar, yendo a las islas del Pacífico, a veces estamos cansados, no podíamos dormir y andábamos diligentes de acá para allá. Ellos recibieron la salvación y hemos estado felices, agradecidos.
¿Dónde viene a ser esa iglesia donde está un hermano? Fiji, Samoa, ¿dónde era? Ay, no oigo bien. Me fui a ese país y estaba el matrimonio del pastor, los miembros. Había como 20, un poquito más. Esa noche se reunieron como 200. Yo prediqué la palabra. En la Biblia dice que Jesús murió por nuestro pecado. Pero empezamos a decir, ahora hoy en día dicen que son pecadores. Jesús murió crucificado. ¿Y cómo podemos decir que somos pecadores? Eran 200. Había mucha gente de otra iglesia y eran como 50 por ahí. Parece que los 50 eran miembros de nuestra iglesia. Hemos pasado un momento de gran gracia delante del Señor. Nos hemos sentido muy agradecidos. Claro, todos tenían su iglesia. No todos venían a nuestra iglesia. Pero Dios nos ha puesto el fuego, las llamas del Evangelio y estamos agradecidos, hermanos. Todos por la sangre de Jesús gratuitamente hemos obtenido el perdón del pecado. Y el Señor Jesús, alto, bajo, para nada bello. No ve si uno es bello o feo. Uno no dice si uno ve si habla bien o mal. No viendo nada de eso, les salvó. Y lo más glorioso para ustedes es de que ustedes prediquen el Evangelio y que una persona reciba la salvación. Yo estaba en Hochang Changpali y una semana, un año antes, me habían dado la orden para que vaya al servicio. Y no quería ir realmente al cuartel porque estaba demasiado feliz en Changpali. Cuando fui al comienzo había solamente 2 niñas de segundo año, de tercer año, y 10 recibieron la salvación luego. Luego, cuando yo iba a ir al servicio, 20, 40, 50 por ahí recibieron la salvación. Había muchos jóvenes y de noche. Gente de Changpali casi no venía. Anteriormente dice que se reunían 200, 100, porque cuando ellos venían, los domingos el misionero le repartía el vaquero y el misionero ya no estaba, entonces no venían. Y gente de alrededor, era como de Changpali, pues, como su nombre dice, tenía una distancia. Y cuando nos reuníamos a la noche, recibiendo mi perdón del pecado y conociendo a Jesús, todo cambió. Así cantábamos y así por turno testificábamos. Y luego yo predicaba la palabra. Después de predicar, teníamos la reunión de oración y empezábamos a las 7:30 y era como las 10. Eran todas las personas que estaban alrededor. Y yo le subía a la bicicleta mía y todos nos bajábamos en mi bicicleta. Hablábamos, cantábamos. Y los jóvenes realmente estaban contentos, estábamos contentos. Les bajaba a ellos y había una subida. Y yo pedaleaba para subir en una noche oscura. Y yo estaba feliz. Estaba feliz viendo cómo ellos recibían la salvación. Sentía amor por aquellas personas. Estaba feliz cuando los veía en Changpali. Ahora, no sé a dónde fueron ellos. Después que yo salí, vino otro pastor. Al final, empezamos la iglesia de Changpali de nuevo. Ahora es una gran iglesia, hay un gran edificio. Y predicando el Evangelio hay cosas maravillosas que han ocurrido allí. Ahora, hermanos,
Algo que quiero yo decir. Dentro de ustedes, deseo la carne, placer. Es cierto que trabaja eso en nosotros, pero en lo más profundo, el corazón de amar al Señor Jesús, el corazón de pensar en el Señor, ese corazón está en todos ustedes. Cuando experimentan la gracia del Señor, cuando son guiados en el amor del Señor, cuando van caminando con el Señor. Esas personas que experimentan cómo Dios va trabajando. Placer, gozo del mundo, es nada. Es nada. Yo, ¿con qué cambiaría el que uno reciba la salvación? Ellos irán hasta el cielo y me dirán, si tú no me invitabas, yo iba a ir al infierno. Imagínense en eso. Qué conmovedor sería. Cuando hay alguien realmente que se pone en contra y luego cuando vencemos, imagínense todo eso. Nosotros, sí, estamos ocupados un poquito. Hay muchas cosas que hacer en el mundo también, pero en el lado del Evangelio vamos a inclinar nuestro corazón y queremos recibir la guía del Espíritu Santo. Ojalá que pueda ser guiados por el Espíritu Santo. Si es uno por año, 50 personas recibirán la salvación después de 50 años. Y los 50 cuando prediquen el Evangelio, si así ustedes calculan, es maravilloso el Evangelio. Sí, somos seres humanos. No podemos conocer todo muy bien. A veces nos inclinamos a la carne, a veces somos muy humanos. Pero el Espíritu Santo que está dentro de ustedes, tu amigo no ha recibido la salvación. Puede que aquellas personas vayan al infierno. A ver, predica el Evangelio a tal persona. Tú también. ¿Qué iba a hacer si tú no recibes, si alguien no te predicaba? Ibas a ir al infierno eterno. No este mundo que se ve ante los ojos. Si ustedes van marchando, si van corriendo, Pedro, Andrés, Juan, eran ignorantes pescadores. Pero de manera maravillosa surgió la manifestación del Evangelio por ellos. Cuando vemos cómo Dios trabaja, estamos demasiado agradecidos. No podemos expresar todo con las palabras. Hermanos amados, hemos recibido la salvación por la sangre preciosa de Jesús, entendiendo mediante la Biblia esto. Si mi pecado ha sido perdonado, yo recibí la salvación, soy uno con Jesús. Jesús vive dentro de mí. Satanás, para realmente borrar eso, barbaridades de cosas hacen ustedes. Pero en ustedes, cuando tienen el corazón de amar al Señor, si ustedes viven por el Evangelio, 10 y tantas personas que están junto con nosotros durante una semana, hemos ido a algunos países para predicar el Evangelio, como el hermano que testificó a la mañana. Con agradecimiento nos hemos llenado en nuestro corazón y es maravilloso, es precioso. El Señor Jesús precioso dentro de nosotros estando vivo va trabajando. Cuando vemos a ellos, los apóstoles cuando hablan al pueblo, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, que era la tarde. Aquí dice 5,000, es inmenso, ¿verdad que sí? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo, gobernante del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado.
sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pareciera que uno va a padecer dificultad cuando predica el Evangelio, pero cuando Dios le ayuda, le deja al lado puesto boquiabierto. Dios, estando vivo, trabaja y es maravilloso. Hermanos, hermanas amadas, mucha gente congrega a la iglesia y dice que es pecador. Hemos hallado la gracia. Claramente éramos pecadores, pero por la gracia del Señor hemos obtenido el perdón del pecado. Y nosotros decimos que somos justos. Y también, a menudo cuando pensamos en la gracia del Señor, estamos felices, agradecidos, contentos, y eso está lleno en nosotros. Los hermanos amados, ahora, por el Señor Jesús, el Señor abre el camino para ellos. Cuando son perseguidos y los meten a la cárcel, ¿verdad que sí? Pero cuando oímos cómo ellos responden, ellos están conmovidos y realmente vemos cómo nadie puede vencer a ellos. A menudo cuando vamos a la casa tenemos heladera, tenemos carro, hay una silla en donde podemos dormir bien, tenemos mesa. No, aparte de ello, en nuestra casa está Jesús. Jesús se goza cuando yo predico el Evangelio. Yo también. Voy a aprender el idioma extranjero. Y una vez al año, entre 3 y 4, durante un mes predicando el Evangelio. A ver, voy a predicar durante un mes en el extranjero con la familia y vengo luego. Teniendo ese plan, por favor no piensen ir rápido al cielo. Porque si van rápido no pueden predicar en esta tierra. Es bueno que vaya también en ese reino, pero prediquen plenamente en la tierra y hasta los 135 años. Será muy bueno que vayan en ese momento. Nadie le va a impedir para que vaya, amando al Señor, trabajando por el Evangelio y luego, en ese momento, fuertemente surgiendo la manifestación del Evangelio. Pedro, Juan, Jacobo, aquellas personas cuando son utilizados por el Señor, siendo como ellos seres prestigiosos siervos del Señor. Ellos han sido un siervo maravilloso. Todos ustedes han recibido el perdón del pecado por la sangre de Jesús. Jesús los acompaña. No es pensamiento del hombre. Solamente sean guiados por la palabra de Jesús. Si viven una vida bendita, no habrá algo mejor que ello. Mi amigo, a menudo les cuento, yo entre mis amigos, sí, Chon Chung Nam, mi amigo tan guapo, sí, él era tan bueno. Una vez, él llevó lo mío y lo destrozó. Oh, su perdón. Ah, no, que me pida disculpa, ya está. Y de repente, Chungna me dijo, Oxu, somos amigos. ¿Por qué tanto así? Yo te voy a dar el mío es mucho mejor que el tuyo. No se imaginan, me avergonzó tanto ese amigo. Yo a menudo me pongo a pensar en esto. Chan Chung Nam, tan guapo, si se pone en el púlpito, será bueno realmente verlo, predicará también. Pero Dios, ¿por qué salvó a un hombre como yo? Y fui a la tierra natal y mis amigos me dijeron, Oxu, ¿oíste sobre Chung Nam? No. ¿Por qué? Se casó y su esposa dice que es muy bonita.
ella iba a candidatarse como Miss Corea y no pudo, y no se fue. Ay, no he visto a su esposa, pero Chungnam también es guapo. Es, es muy guapo. A veces me pongo a pensar, Chungnam guapo, alto, si viene aquí será bueno de verlo. Sentiremos tanta satisfacción. Pero ¿por qué me salvó a mí? Me pongo a pensar así. Lo triste. Después, pasando un tiempo, fui a la tierra natal a Oksu. ¿Escuchaste sobre Chungnam? No. ¿Cómo pasa él? Se suicidó, dice. ¿Qué? Él es... Pero, ¿por qué? ¿Por qué se suicidó si él es tan guapo, tiene una esposa tan buena? No podemos verlo porque murió. Hubiese preguntado antes de que muera si hubiese sabido que se iba a suicidar. A veces me pongo a pensar, Dios, ¿por qué me salvó a mí? Un ser tan inútil como yo. Tengo un carácter tan feo. Soy feo. Solamente mi boca es grande. Lo único que tengo grande es... Mi boca es la más grande entre todos. Y soy el primero en comer. A veces me pongo a pensar y siento demasiado agradecimiento ante el Señor. Predicando el Evangelio cuando vuelvo a casa. Me subo al ascensor cuando voy hasta el 7º piso. Dios, muchas gracias. Hoy también prediqué el Evangelio y pasó un día, hermanos, viviendo junto con ese Señor Jesús, creyendo en ese Señor Jesús. Si ustedes viven por ese Señor Jesús, el Señor Jesús los cambia como a un Jesús pequeño. Ahora en más, no vivamos por nosotros, vivamos por Jesús. Y juntando dinero, sí, vayan, vayan, viajen a un país, prediquen el Evangelio durante un mes, hablen el idioma extranjero. Vamos a hacer un curso para aprender el idioma extranjero, cursos de inglés, cursos de francés. Y para que puedan aprender el inglés cuando nos encontremos con la gente, predicando, enseñándole, sí, predicando cuando vayan caminando por el camino, pudiendo sentir el amor de Jesús, experimentando, hablando. Es mucho más bendito, mucho más glorioso. Sus hijos, sus hijas, para que todos vivan por el Evangelio. Cuando nos ponemos a pensar, realmente nos sentimos agradecidos, muy agradecidos. ¿Verdad que agradecidos se sienten? Es con que reciban la salvación, con eso es suficiente, ¿verdad? Espero que ustedes pongan los ojos en el Señor. Muchas gracias.